El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 2,7 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente nuclear de Fukushima y en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo RBMK. La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Se habían realizado 3 de esas pruebas desde 1982, pero no habían proporcionado una solución. En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por 162.000 km superíndice 2 que abarcaron Europa y América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radiactivos o tóxicos, se estimó que fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada por Estados Unidos en Hiroshima en 1945. Causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. La explosión del reactor mató a 2 miembros del personal operativo del reactor. Se inició una operación de emergencia masiva para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. En el desastre y en la respuesta inmediata, 134 personas de la estación de bomberos fueron hospitalizadas con síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de altas dosis de radiación ionizante. De estas 134 personas, 28 murieron en los días o meses posteriores y aproximadamente 14 muertes sospechosas de cáncer inducido por radiación siguieron dentro de los siguientes 10 años. Se llevaron a cabo importantes operaciones de limpieza en la zona de exclusión para hacer frente a la lluvia radiactiva local, y la zona de exclusión se hizo permanente. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de exclusión, que aún sigue vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1,000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente, 200.000 personas recibieron alrededor de 100 mSv, 20.000 cerca de 250 mSv y algunas 500 mSv. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 500.000 de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas.
Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real, y no teórica, de este accidente en la mortalidad de la población. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales, y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría el riesgo de degradarse gravemente. En 2004, se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están inactivos. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de rieles. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros, y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. La central nuclear. La central nuclear de Chernóbil se encuentra en Ucrania, 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía 4 reactores RBMK-1000 con capacidad para producir 1000 MW cada uno. Entre los años 1977 y 1983 se pusieron en marcha progresivamente los 4 primeros reactores. El accidente frustró la terminación de otros 2 que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. El más importante de ellos es que carecían de un edificio de contención adecuado, si es que poseían uno. Los reactores 1 y 2 de Chernóbil carecían de edificios de contención, mientras que los reactores 3 y 4 se hallaban dentro del llamado blindaje biológico superior. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1700 T, dentro del cual 1661 huecos cilíndricos resistentes a la presión alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas, y dentro de los otros 211 se hallaban las barras de control de boro. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión que, al calentarse por la reacción nuclear, proporcionaba vapor a la turbina de vapor de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos, denominados barras de control, y compuestos por grafito y boro, que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor mediante su deslizamiento. El accidente. En agosto de 1986, un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que explicaba las causas del accidente en la planta de Chernóbil reveló que el equipo que operaba en la central el sábado, 26 de abril de ese año se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello, deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de una pérdida del suministro de energía eléctrica principal del reactor. En caso de un corte, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, para rellenar el hueco de entre 60 y 75 segundos hasta que arrancasen los generadores diésel, y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando durante ese lapso. Condiciones previas. Las condiciones bajo las que se realizaría la prueba habían sido acordadas antes del inicio del turno diurno del 25 de abril.
Los empleados del turno diurno habían sido instruidos de antemano y estaban familiarizados con los procedimientos. Un equipo especial de ingenieros eléctricos se encontraba presente para probar el nuevo sistema de regulación de voltaje. A la 1:06 de la mañana comenzó la reducción programada de potencia, llegando al 50% de su capacidad para el comienzo de la jornada. En este momento, otra planta de energía regional quedó inesperadamente fuera de línea, y el controlador de la red eléctrica en Kiev solicitó detener la reducción de la producción eléctrica de Chernóbil, ya que debía satisfacer la demanda pico de la tarde. El director de Chernóbil consintió y postergó la prueba. A pesar de este retraso, los preparativos para la prueba que no afectaran a la potencia del reactor continuaron llevándose a cabo, incluyendo la desactivación del sistema de emergencia de enfriamiento del núcleo, destinado a proporcionar agua a la central en caso de una pérdida de refrigerante. Teniendo en cuenta los otros acontecimientos que se desarrollaron, la influencia que el sistema pudiera haber tenido habría sido muy limitada, pero su inhabilitación como un paso, de rutina, es, una muestra de la inherente falta de atención a la seguridad para esta prueba. Además, de haberse apagado el reactor durante el día, como estaba previsto, es posible que se hubiera tenido más preparación antes de la prueba. A las 11:04, el controlador de la red de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. El retraso tuvo graves consecuencias, los empleados del turno diurno se habían ido hacía bastante tiempo, y el turno vespertino también se disponía a salir. El turno nocturno no se haría cargo hasta la medianoche. Según el plan original, la prueba debería haber concluido durante el día y el turno nocturno solo habría tenido que monitorear el calor remanente. El turno nocturno disponía de muy poco tiempo para llevar a cabo el experimento, y durante el cambio de turno se redujo la potencia aún más. Alexander Akimov era el jefe del turno nocturno y Leonid Toptunov era el encargado del régimen operacional del reactor. El programa establecía una reducción de potencia del reactor 4 a un nivel de entre 700 y 1000 MW, al que se llegó a las 12:05 del 26 de abril. Sin embargo, debido a la producción natural de xenón 135, un gas muy absorbente de neutrones, la potencia continuó disminuyendo aún sin acción por parte del operador, un proceso conocido como envenenamiento por xenón. Con la potencia sobre los 500 MW, Toptunov insertó por error las barras de control demasiado rápido. Esta combinación de factores provocó que la potencia cayera a 30 MW, alrededor del 5% de la estipulada como segura para el experimento. El personal de la sala de control decidió aumentar la potencia desactivando el sistema automático que movía las barras de control y elevándolas manualmente hasta el tope. Tras varios minutos, la potencia se estabilizó entre los 160 y 200 MW. La caída inicial, sumada al funcionamiento a un nivel por debajo de los 200 MW, condujo al envenenamiento por xenón. Esto impidió aumentar la potencia y, para contrarrestarlo, se debieron extraer más barras de control. El funcionamiento a baja potencia y la presencia de xenón 135 fueron acompañados por inestabilidad en la temperatura del núcleo, el flujo de refrigerante y, posiblemente, por inestabilidad en el flujo de neutrones, lo que disparó las alarmas. La sala de control recibió múltiples señales de emergencia relacionadas con los niveles de los separadores de agua y vapor, a variaciones en la tasa de caudal de la alimentación de agua y a válvulas de alivio que se habían abierto para desviar vapor excesivo al condensador de una turbina. Entre las 12:35 y las 12:45, las alarmas sobre los parámetros termohidráulicos fueron ignoradas, aparentemente con el objetivo de mantener el nivel de potencia. Cuando finalmente se logró el nivel de potencia de 200 MW, se reanudó la preparación para el experimento. Como parte del plan, a la 1:05 se activaron bombas de agua adicionales, aumentando el caudal de agua. El incremento de la tasa de flujo de refrigerante a través del reactor produjo un aumento de la temperatura del refrigerante en la entrada del núcleo del reactor, que ahora se aproximó más a la temperatura de ebullición del agua, reduciendo el margen de seguridad. El caudal excedió el límite permitido a la 1:19,
haciendo saltar una alarma de baja presión de vapor en los separadores. Simultáneamente, el flujo de agua adicional disminuyó la temperatura general del núcleo y redujo los huecos de vapor existentes en el núcleo y los separadores de vapor. Dado que el agua puede absorber débilmente los neutrones, y la mayor densidad del agua líquida la convierte en un mejor absorbente que el vapor, encender las bombas adicionales disminuyó aún más la potencia del reactor. Los operadores respondieron apagando 2 de las bombas de circulación para reducir el caudal de alimentación de agua para aumentar la presión de vapor, y retirando manualmente aún más barras de control para mantener la potencia. Todas estas acciones llevaron a una configuración del reactor extremadamente inestable. De las 211 barras de control que tenía el reactor, casi todas fueron retiradas manualmente, todas menos 8 del mínimo de 30 barras de accionamiento manual que debían permanecer totalmente insertadas para controlar el reactor incluso en el caso de una pérdida de refrigerante, si bien el apagado de emergencia aún podía ser activado manualmente a través del botón AC5, el sistema automático que podía hacer lo mismo había sido inhabilitado para mantener el nivel de potencia. Estas acciones constituyeron graves violaciones al Reglamento de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética. Además, el bombeo de refrigerante al reactor se había reducido, de modo que cualquier excursión de potencia herviría el agua, lo que reduciría su absorción de neutrones. El reactor se encontraba en una configuración inestable que estaba claramente fuera de los márgenes de funcionamiento seguro establecido por los diseñadores. Si por cualquier motivo entraba en supercriticidad, no sería capaz de recuperarse de forma automática. Experimento y explosión. A la 1:23:05 comenzó el experimento. 4 de las bombas de circulación principales estaban activadas. Durante el funcionamiento normal, 6 de las 8 suelen estar activadas. Se cortó la entrada de vapor a las turbinas, dejando que éstas funcionasen por inercia. Los generadores diésel arrancaron y tendrían que haber cubierto la demanda de energía de las BCP para la 1:23:43. Mientras tanto, la alimentación de las BCP debía ser suministrada por el generador de la turbina. A medida que disminuía el impulso del generador de la turbina, sin embargo, también lo hizo la electricidad dirigida a las bombas. La reducción del caudal de agua dio lugar al aumento de la formación de huecos de vapor en el núcleo. Debido al coeficiente de vacío positivo del reactor RBMK a niveles bajos de potencia del reactor, este entró en un bucle de retroalimentación positiva, en el que la formación de huecos de vapor reduce la capacidad del agua de refrigeración líquida para absorber neutrones, lo que a su vez incrementa la potencia del reactor. Esto causó que aún más agua se convirtiera en vapor, produciendo un aumento de potencia adicional. Durante casi todo el experimento, el sistema de control automático contrarrestó con éxito esta retroalimentación positiva, insertando continuamente barras de control en el núcleo para limitar el aumento de potencia. Sin embargo, este sistema tenía el control de solo 12 barras, y casi todas las demás habían sido retraídas manualmente. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia tan extremadamente rápida que los operadores no lograron detectarla a tiempo. A la 1:23:40, la computadora Scala registró el inicio de un scram del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. El scram comenzaba al pulsar el botón AC5. Este activaba el mecanismo de accionamiento en todas las barras de control para insertarlas en el núcleo por completo, incluyendo las barras de control manuales que habían sido retiradas imprudentemente antes. La razón por la que se pulsó el botón AC5 no se conoce, fuese esta una medida de emergencia en respuesta al aumento de la temperatura o simplemente un método rutinario de apagar el reactor una vez finalizado el experimento. Existe la opinión de que el scram pudo haber sido ordenado como respuesta al rápido e inesperado aumento de potencia, aunque no hay datos documentados que lo demuestren. Algunos han sugerido que el botón nunca fue pulsado, sino que la señal se produjo automáticamente por el sistema de protección de emergencia. Sin embargo, Scala registró una señal claramente manual. A pesar de ello,
la cuestión de cuándo o incluso de si realmente se presionó o no el haz-5 ha sido objeto de debate. Hay afirmaciones de que la presión fue causada por la rápida aceleración de energía al comienzo, y acusaciones de que el botón no fue pulsado hasta que el reactor empezó a autodestruirse. Sin embargo, otros afirman que esto había ocurrido antes y en condiciones de calma. Tras presionar el botón haz-5, comenzó la inserción de las barras de control en el núcleo del reactor. El mecanismo de inserción mueve las barras a 0,4 metros por segundo, de modo que tardarían entre 18 y 20 segundos en recorrer los 7 m de altura del núcleo. Un problema mayor era que éstas tenían una punta de grafito, lo que inicialmente desplazaba el refrigerante absorbente de neutrones antes de introducir el material de boro absorbente de neutrones para frenar la reacción. Como resultado, el Scram aumentó la velocidad de reacción en la mitad superior del núcleo. Al entrar el grafito en contacto con el núcleo, se produjo un pico masivo de energía y el núcleo se sobrecalentó, causando que algunas de las barras se resquebrajaran cuando éstas se habían insertado unos 2,5 m. Al cabo de 3 segundos, el nivel de potencia se elevó por encima de los 530 mW. De acuerdo con algunas estimaciones, la potencia del reactor aumentó a alrededor de 30.000 mW, 10 veces la producción normal. La última lectura en el panel de control fue de 33.000 mW. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar la tapa de 2000 T del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. El cuerpo de Valery Kodemchuk quedó bajo las ruinas del reactor 4. Los observadores que se encontraban en el exterior del bloque 4 vieron bultos incendiados y chispas saliendo eyectados del reactor, algunos de ellos cayendo sobre el techo de la sala de máquinas, provocando un incendio. Fue expulsado alrededor del 25% del grafito al rojo vivo y demás material recalentado de los canales de combustible. Las partes de los bloques de grafito y canales de combustible estaban fuera del edificio del reactor. Como resultado del daño a la construcción, la alta temperatura del núcleo creó un flujo de aire que lo atravesaba, y el aire caliente encendió el grafito. Secuencia de hechos que llevaron a la explosión. Reacciones inmediatas. Radiación. Evacuación. Evidencias en el exterior de la URSS. Las evidencias iniciales de que un grave escape de material radiactivo había ocurrido en Chernóbil no vinieron de las autoridades soviéticas, sino de Suecia, donde el 27 de abril se encontraron partículas radiactivas en las ropas de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark. Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central sueca, dedujeron que la radiactividad debía provenir de la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia, dados los vientos dominantes en aquellos días. Mediciones similares se fueron sucediendo en Finlandia y Alemania, lo que permitió al resto del mundo conocer en parte el alcance del desastre. En la noche del lunes, 28 de abril, durante la emisión del programa de noticias Vremya, el presentador leyó un escueto comunicado. Los dirigentes de la Unión Soviética habían tomado la decisión política de no dar más detalles. Sin embargo, ante la evidencia, el 14 de mayo el secretario general Mikhail Gorbachov decidió leer un extenso y tardío pero sincero informe en el que reconocía la magnitud de la terrible tragedia. Sin embargo, la prensa internacional manifestó que el informe dado por las autoridades soviéticas minimizaba la magnitud del accidente y deseaba encubrir las posibilidades de efectos colaterales y secundarios que arrojaría al mundo una catástrofe nuclear de esa magnitud, y que empezaban a ser evidentes en todo el mundo, y sobre todo en Europa. Mucha de la información gráfica que se tiene del desastre proviene del entonces fotógrafo de la agencia Novosti con base en Kiev Igor Kastin, cuyas fotos mostraban el accidente en sus primeras fotos aéreas, y después el rastro de radiación en la zona afectada. En ellas puede observarse también parte del procedimiento de tratado para intentar detener el desastre y cómo los liquidadores realizaban su trabajo exponiéndose a altas dosis de radiación, cuyas consecuencias el propio Kastin debió enfrentar en su salud posterior. Efectos del desastre.
La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente, alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155.000 km superíndice 2 afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años al realizarse la reubicación posteriormente de otras 215.000 personas. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radiactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La estimación de los radionucleidos que se liberaron a la atmósfera se sitúa en torno al 3,5% del material procedente del combustible gastado y el 100% de todos los gases nobles contenidos en el reactor. De los radioisótopos más representativos, la estimación del vertido es de 85 petabequerelios de cesio 137 y entre el 50 y el 60% del inventario total de 131 y, es decir, entre 1600 y 1920 petabequerelios. Estos dos son los radioisótopos más importantes desde el punto de vista radiológico, aunque el vertido incluía otros en proporciones menores, como 90 SR o 239 Pu. Efectos inmediatos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron. La mayoría eran bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Se estima que 135.000 personas fueron evacuadas de la zona, incluyendo a los alrededor de 50.000 habitantes de Pripyat. Para más información en cuanto al número de afectados, véanse las secciones siguientes. Los liquidadores recibieron grandes dosis de radiación. Según estimaciones soviéticas, entre 300.000 y 600.000 liquidadores trabajaron en las tareas de limpieza de la zona de evacuación de 30 kilómetros alrededor del reactor, pero parte de ellos entraron en la zona 2 años después del accidente. Las autoridades soviéticas comenzaron a evacuar la población de las cercanías de la central nuclear de Chernóbil 36 horas después del accidente. En mayo de 1986, aproximadamente un mes después del accidente, todos los habitantes que habían vivido en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central habían sido desplazados. Sin embargo, la radiación afectó a una zona mucho mayor que el área evacuada. La contaminación de Chernóbil no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió irregularmente en forma de bolsas radiactivas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó en la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk también resultó contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania. En Europa Occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. En Francia se produjo una polémica cuando el Ministerio de Agricultura negó en mayo de 1986 que la contaminación radiactiva hubiese afectado a ese país, contradiciendo los datos de la propia administración francesa. Los medios de comunicación ridiculizaron rápidamente la teoría de que la nube radiactiva se hubiese detenido en las fronteras de Francia. Antes del accidente el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estima que más de la mitad del yodo y un tercio del cesio radiactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente. Debido al intenso calor provocado por el incendio, los isótopos radiactivos liberados, procedentes de combustible nuclear, se elevaron en la atmósfera dispersándose en ellas. Efectos a largo plazo sobre la salud. Inmediatamente después del accidente, la mayor preocupación se centró en el yodo radiactivo, con un periodo de semidesintegración de 8 días. A fecha de 2011, las preocupaciones se centran en la contaminación del suelo con estroncio 90 y cesio 137, con periodos de semidesintegración de unos 30 años.
Los niveles más altos de cesio-137 se encuentran en las capas superficiales del suelo, donde son absorbidos por plantas, insectos y hongos, entrando en la cadena alimenticia. De acuerdo con el informe de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD sobre Chernóbil, se liberaron las siguientes proporciones del inventario del núcleo: 133 EXI 100%, 131 y 50-60%, 134 CS 20-40%, 137 CS 20-40%, 132 T 25-60%, 89 SR 4-6%, 90 SR 4-6%, 140 BA 4-6%, 95 SIAR 3,5%, 99 MO 3,5%, 103 RU 3,5%, 106 RU 3,5%, 141 CE 3,5%, 144 CE 3,5%, 239 NP 3,5%, 238 PU 3,5%, 239 PU 3,5%, 240 PU 3,5%, 241 PU 3,5%, 242 CM 3,5%. Las formas físicas y químicas del escape incluyen gases, aerosoles y, finalmente, combustible sólido fragmentado. Sobre la contaminación y su distribución por el territorio de muchas de estas partes esparcidas por la explosión del núcleo no hay informes públicos. Algunas personas en las áreas contaminadas fueron expuestas a grandes dosis de radiación en la tiroides, debido a la absorción de yodo 131, que se concentra en esa glándula. El yodo radiactivo procedería de leche contaminada producida localmente, y se habría dado particularmente en niños. Varios estudios demuestran que la incidencia de cáncer de tiroides en Bielorrusia, Ucrania y Rusia se ha elevado enormemente. Sin embargo, algunos científicos piensan que la mayor parte del aumento detectado se debe al aumento de controles. Hasta el presente no se ha detectado un aumento significativo de leucemia en la población en general. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones. Se cree que esa radiactividad no se extinguirá hasta pasados 300.000 años. Restricciones alimentarias. Poco después del accidente, varios países europeos instauraron medidas para limitar el efecto sobre la salud humana de la contaminación de los campos y los bosques. Se eliminaron los pastos contaminados de la alimentación de los animales y se controlaron los niveles de radiación en la leche. También se impusieron restricciones al acceso a las zonas forestales, a la caza y a la recolección de leña, bayas y setas. Más de 30 años después, las restricciones siguen siendo aplicadas en la producción, transporte y consumo de comida contaminada por la radiación, especialmente por cesio-137, para impedir su entrada en la cadena alimentaria. En zonas de Suecia y Finlandia existen restricciones sobre el ganado, incluyendo los renos, en entornos naturales. En ciertas regiones de Alemania, Austria, Italia, Suecia, Finlandia, Lituania y Polonia, se han detectado niveles de varios miles de becquerelios por kilogramo de cesio-137 en animales de caza, incluyendo jabalíes y ciervos, así como en setas silvestres, frutas del bosque y peces carnívoros lacustres. En Alemania se han detectado niveles de 40.000 BQ/kg en carne de jabalí. El nivel medio es 6.800 BQ/kg, más de 10 veces el límite impuesto por la UE de 600 BQ/kg. La Comisión Europea ha afirmado que, las restricciones en ciertos alimentos de algunos Estados miembros deberán mantenerse aún durante muchos años. En Gran Bretaña, de acuerdo con la Ley de Protección de la Comida y el Ambiente de 1985, se han estado usando órdenes de emergencia desde 1986 para imponer restricciones al transporte y venta de ganado ovino que supere los 100 BQ/kg. Este límite de seguridad se introdujo en 1986 siguiendo las orientaciones del Grupo de Expertos del Artículo 31 de la Comisión Europea.
El área cubierta por estas restricciones cubría en 1986 casi 9.000 granjas y más de 4 millones de cabezas de ganado ovino. En 2006 siguen afectando a 374 granjas y 200.000 cabezas de ganado. En Noruega, los sami resultaron afectados por comida contaminada, y se vieron obligados a cambiar su dieta para minimizar la ingesta de elementos radiactivos. Sus renos fueron contaminados al comer líquenes, que extraen partículas radiactivas de la atmósfera junto a otros nutrientes. Flora y fauna. Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron, adquiriendo el nombre de bosque rojo. En un radio de unos 20 o 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales, así como pérdidas en su capacidad reproductiva. En los años posteriores al desastre, en la zona de exclusión abandonada por el ser humano ha florecido la vida salvaje. Bielorrusia ya ha declarado una reserva natural, y en Ucrania existe una propuesta similar. Varias especies de animales salvajes y aves que no se habían visto en la zona antes del desastre, se encuentran ahora en abundancia, debido a la ausencia de seres humanos en el área. En un estudio de 1992 a 1993 de las especies cinegéticas de la zona, en 1 kilo de carne de corzo se llegaron a medir hasta cerca de 300.000 bequerelios de cesio 137. Esta medida se tomó durante un periodo anómalo de alta radiactividad posiblemente causado por la caída de agujas de pino contaminadas. Las concentraciones de elementos radiactivos han ido descendiendo desde entonces hasta un valor medio de 30.000 BQ en 1997 y 7.400 en 2000, niveles que siguen siendo peligrosos. En Bielorrusia el límite máximo permitido de cesio radiactivo en un kg de carne de caza es 500 BQ. En Ucrania es de 200 BQ para cualquier tipo de carne. Vehículos radiactivos. Los vehículos radiactivos de Chernobyl, como se los conoce, están abandonados dentro de la zona de exclusión, a unos 25 km de la central nuclear. Esta zona recibió el nombre de Rasoka y funciona como cementerio de autos abandonados. Allí hay alrededor de 1.350 vehículos radiactivos abandonados. Controversia sobre las estimaciones de víctimas. Se estima que la mayoría de muertes prematuras causadas por el accidente de Chernóbil son el resultado de cánceres u otras enfermedades inducidas por la radiación durante varias décadas después del evento. Una gran población fue sometida a dosis de radiación relativamente bajas, incrementando el riesgo de cáncer en toda la población. Es imposible atribuir muertes concretas al accidente, y muchas estimaciones indican que la cantidad de muertes adicionales será demasiado pequeña para ser estadísticamente detectable. Además, las interpretaciones del estado de salud actual de la población expuesta son variables, por lo que los cálculos de víctimas se basan siempre en modelos numéricos sobre los efectos de la radiación en la salud. Por otra parte, los efectos de radiación de bajo nivel en la salud humana aún no se conocen bien, por lo que ningún modelo usado es completamente fiable. Dados estos factores, los diferentes estudios sobre los efectos de Chernóbil en la salud han arrojado conclusiones muy diversas, y están sujetos a controversia política y científica. A continuación se presentan algunos de los principales estudios. Lista oficial de muertes directas. Las 31 personas enumeradas en la tabla siguiente son aquellas cuyas muertes la Unión Soviética incluyó en su lista oficial, publicada en la segunda mitad de 1986, de víctimas directamente atribuibles al desastre. Valery Ilich Kodemchuk. Fecha y lugar de nacimiento, 24 de marzo de 1951, Kiev, RSS de Ucrania. Lugar y fecha de su muerte, 26 de abril de 1986, Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, RSS de Ucrania. Causa de su muerte, trauma. Ocupación, ingeniero de bombas del reactor 4. Descripción, Kodemchuk estaba en la sala de bombas, en el momento de la explosión, no le dio tiempo de salir, siendo aplastado por un muro de hormigón y aunque intentaron comunicarse con él, fue en vano.
Reconocimiento oficial. En el 2008 fue galardonado con la Orden de la Valentía de tercer grado a nivel póstumo en Ucrania. Alexander Fyodorovich Akimov. Fecha y lugar de nacimiento: 6 de mayo de 1953, Novosibirsk, RSFS de Rusia. Lugar y fecha de su muerte: 11 de mayo de 1986, Moscú, RSFS de Rusia. Causa de su muerte: síndrome de irradiación aguda, quema en el 100% del cuerpo, recibió una dosis estimada de 15 grays. Ocupación: jefe del turno nocturno de la Unidad 4. Descripción: era operador del reactor, en los controles de la sala de control en el momento de la explosión, recibió una dosis letal durante los intentos de reiniciar el flujo de agua de alimentación al reactor. Reconocimiento oficial. En el 2008 recibió la Orden del tercer grado al valor a nivel póstumo en Ucrania. Anatoly Ivanovich Baranov. Fecha y lugar de nacimiento: 13 de junio de 1953, Tsiurupinsk, RSS de Ucrania. Lugar y fecha de su muerte: 20 de mayo de 1986, Moscú, RSFS de Rusia. Causa de su muerte: síndrome de irradiación aguda. Ocupación: ingeniero eléctrico. Descripción: él activó los generadores administrados durante emergencias, evitando la propagación del fuego por la sala de generadores. Reconocimiento oficial. Recibió la Orden del tercer grado al valor a nivel póstumo en Ucrania y la Orden de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. Vyacheslav Stepanovich Bratnik. Fecha y lugar de nacimiento: 3 de mayo de 1957, Atbasar, RSS de Kazajistán. Lugar y fecha de su muerte: 14 de mayo del 1986, Moscú, RSFS de Rusia. Causa de su muerte: síndrome de irradiación aguda. Ocupación: operador de maquinista de turbina senior. Descripción: en la sala de turbinas en el momento de la explosión. Recibió una dosis letal durante la extinción de incendios y la estabilización de la sala de turbinas, murió en el hospital de Moscú. Irradiado por una pieza de combustible alojada en un transformador cercano del turbogenerador 7 durante la apertura manual de las válvulas de drenaje de aceite de emergencia de la turbina. Reconocimiento oficial. Recibió la Orden del tercer grado al valor a nivel póstumo en Ucrania y la Orden de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. Viktor Mikhailovich Dektiarenko. Fecha y lugar de nacimiento: 10 de agosto de 1954, Riazán, RSFS de Rusia. Fecha y lugar de su muerte: 19 de mayo de 1986, Moscú, RSFS de Rusia. Causa de su muerte: síndrome de irradiación aguda. Ocupación: operador de reactor. Descripción: estaba cerca de las bombas en el momento de la explosión, su cara quedó escaldada por vapor o el agua caliente. Reconocimiento oficial. Recibió la Orden del tercer grado al valor a nivel póstumo en Ucrania y la Orden de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética. Vasily Ivanovich Ignatenko. Fecha y lugar de nacimiento: 13 de marzo de 1961, Espericie, RSS de Bielorrusia. Fecha y lugar de su muerte: 13 de mayo de 1986, Moscú, RSFS de Rusia. Causa de su muerte: síndrome de irradiación aguda. Ocupación: comandante de escuadrón, sexta unidad paramilitar de bomberos /rescate, Pripyat, Kiev. Descripción: sargento mayor, ayudó a extinguir incendios en el techo del tercer reactor y alrededor del conducto de ventilación. Reconocimiento oficial. Héroe de Ucrania con la Orden de la Estrella de Oro, Cruz por el Coraje y la Orden de la Bandera Roja en la Unión Soviética. Estudios realizados sobre los efectos del accidente de Chernóbil. Informe del UNSCEAR 2008. El informe del Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica se considera el consenso científico sobre los efectos para la salud del accidente de Chernóbil.
El informe destaca que de los 600 trabajadores presentes en la madrugada del 26 de abril, 134 recibieron dosis elevadas y experimentaron síndrome de irradiación aguda. 28 de ellos murieron en los primeros 3 meses y otros 19 murieron en el periodo 1987 a 2004 por diversas causas no necesariamente asociadas con la exposición a la radiación. La mayoría de los 530.000 trabajadores registrados en operaciones de recuperación recibieron dosis de entre 0,02 GWI y 0,5 GWI entre 1986 y 1990. Este grupo aún corre el riesgo potencial de sufrir consecuencias tardías como cáncer y otras enfermedades, por lo que su estado de salud será seguido muy de cerca. Las dosis recibidas en la tiroides durante los primeros meses después del accidente fueron particularmente altas en los niños y adolescentes de Bielorrusia, Ucrania y en las demás regiones soviéticas afectadas donde tomaron leche con altos niveles de yodo radioactivo. En 2005, se habían diagnosticado más de 6.000 casos de cáncer de tiroides en este grupo, y es muy probable que una gran parte de estos cánceres sean atribuibles a la ingesta de yodo radioactivo. Se espera que el aumento en la incidencia de cáncer de tiroides debido al accidente continúe por muchos años más, aunque el aumento a largo plazo es difícil de cuantificar con precisión. Aparte del dramático aumento en la incidencia de cáncer de tiroides entre las personas expuestas a una edad temprana, y algunos indicios de un aumento de la leucemia y la incidencia de cataratas entre los trabajadores, no hay un aumento claramente demostrado en la incidencia de cánceres sólidos o leucemia debido a la radiación en las poblaciones expuestas. Tampoco hay pruebas de otros trastornos no malignos que estén relacionados con la radiación ionizante. Sin embargo, se produjeron problemas psicológicos generalizados debidos más al temor a la radiación, que a los efectos de las bajas dosis recibidas. Estudio de la AEN 2002. La Agencia para la Energía Nuclear presentó en 2002 un estudio en el que indica que tras la respuesta de la Unión Soviética ante el accidente de Chernóbil se produjeron un total de 31 muertes, una debida a una explosión, una segunda debida a una trombosis, una más debida a quemaduras y 28 debidas a la radiación. Un total de 499 personas fueron hospitalizadas, de las que 237 tenían síntomas de haber sido expuestos de forma importante a las radiaciones, perteneciendo los 28 muertos a este último grupo. En el informe se citan dos estudios diferentes en los que se cifra el posible incremento del número de cánceres en el futuro entre un 0,004% y 0,01% con respecto al número de cánceres total, entre los que se encontrarían los producidos por el tabaco, la polución y otros. También se enfatiza el hecho de que el número de cánceres de tiroides entre los niños aumentó de una forma importante en Bielorrusia y Ucrania debido al accidente de Chernóbil. En el periodo de 1986 a 1998 el número de cánceres con respecto al periodo de 1974 a 1986 se había incrementado en 4,057 casos de cáncer de tiroides en niños. Prácticamente todos los casos fueron en niños nacidos antes del accidente. Sumario del informe archivado el 22 de agosto de 2006 en Wayback Machine. Informe completo archivado el 5 de septiembre de 2009 en Wayback Machine. Informe del Fórum de Chernóbil. En septiembre de 2005, el informe del Fórum de Chernóbil estimó que el número total de víctimas que se deberán al accidente se elevará a 4.000. Esta cifra incluye los 31 trabajadores que murieron en el accidente, y los 15 niños que murieron de cáncer de tiroides. Todos ellos forman parte de las 600.000 personas que recibieron las mayores dosis de radiación. La versión completa del informe de la OMS, adoptado por la ONU y publicado en abril de 2006, incluye la predicción de otras 5.000 víctimas entre otros 6,8 millones de personas que pudieron estar afectados, con lo que se alcanzarían las 9.000 víctimas de cáncer. Entre otras críticas, en el año 2006 Alex Rosen expresó sus dudas acerca del informe por considerar que los datos eran anticuados y no tomaban en cuenta más que las antiguas repúblicas soviéticas.
Otra crítica expuesta por grupos antinucleares se refiere al acuerdo que une al OMS y al OIEA y que obliga a la primera a consultar y consensuar previamente sus informes relacionados con sus competencias con el OIEA. OMS, informe completo. OMS, Chernobyl's Legacy, Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine. Informe Torch 2006. Este estudio se realizó en 2006 a propuesta del Partido Verde Alemán Europeo. En él se destaca que el informe del Fórum de Chernóbil solo tomó en consideración las áreas con exposición superior a 40,000 BQ/m superíndice 2, existiendo otros países donde existe contaminación con niveles inferiores a ese valor. Se indica que el 44% de Alemania y el 34% del Reino Unido también fueron afectados. También se señala que se necesita un mayor esfuerzo de investigación para evaluar las incidencias de cáncer de tiroides en Europa, prediciendo de 30,000 a 60,000 muertes solo por cáncer debidas al accidente, así como un aumento de entre 18,000 y 66,000 casos de cáncer de tiroides solo en Bielorrusia. Según este informe, se ha observado un incremento medio del 40% de tumores sólidos en Bielorrusia. Además señala que la inducción de cataratas y las enfermedades cardiovasculares tienen conexión con el accidente. Este informe fue revisado en la campaña sobre las radiaciones de bajo nivel, donde se observó que, era una revisión teórica de una pequeña parte de la evidencia acumulada en los 20 años transcurridos desde el desastre de Chernóbil, que, revela desviaciones consistentes al ignorar o minusvalorar desarrollos cruciales en radiobiología, además de que ignora un gran volumen de evidencias en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Informe de Greenpeace de 2006. En respuesta al informe del Fórum de Chernóbil, Greenpeace encargó un informe a un grupo, según esta organización, de 52 científicos de todo el mundo. En este informe se estima que se producirán alrededor de 270,000 casos de cáncer atribuibles a la precipitación radiactiva de Chernóbil, de los cuales probablemente alrededor de 93,000 serán mortales, pero también se afirma que las cifras publicadas más recientemente indican que solo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania el accidente podría ser responsable de 200,000 muertes adicionales en el periodo entre 1990 y 2004. La recopilación fue realizada por Alexei Yablokov, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia y cofundador de Greenpeace Rusia, incluyendo varios artículos publicados originalmente en ruso y publicada posteriormente en inglés bajo el título Chernobyl, Consequences of the Catastrophe for People and the Environment Annals of the New York Academy of Sciences, que declaró posteriormente que ni por su publicación la Academia valida las afirmaciones hechas en las publicaciones originales en idioma eslavo citadas en los artículos traducidos. Es importante destacar que el volumen traducido no ha sido revisado formalmente por la Academia de Ciencias de Nueva York ni por nadie más. La publicación omitió los artículos publicados en ruso bajo revisión por pares y citó en su mayoría artículos en los medios, webs e incluso sin identificación para justificar sus afirmaciones. Su metodología ha sido puesta en cuestión y jamás ha sido utilizado como referencia de las publicaciones académicas bajo revisión por pares. Según Richard Wakeford, el tono del libro enfatiza la existencia de una conspiración internacional para ocultar la verdad que lleva a un sentimiento incómodo acerca de las intenciones de los autores. Informe de la INP de abril de 2006. En abril de 2006 la sección alemana de la INP realizó un informe que rebate gran parte de los resultados del resto de estudios realizados. Entre sus afirmaciones se encuentra que entre 50,000 y 100,000 liquidadores han muerto hasta 2006. Que entre 540,000 y 900,000 liquidadores han quedado inválidos. El estudio estima el número de víctimas mortales infantiles en Europa en aproximadamente 5.000. Según el estudio, solo en Baviera, se han observado entre 1.000 y 3.000 defectos congénitos adicionales desde Chernóbil. Solo en Bielorrusia, más de 10,000 personas han sufrido cáncer de tiroides desde la catástrofe.
El número de casos de cáncer de tiroides debidos a Chernóbil previsto para Europa se sitúa entre 10.000 y 20.000, entre otras. Otros estudios y alegatos. El ministro de Sanidad ucraniano afirmó en 2006 que más de 2.400.000 ucranianos, incluyendo 428.000 niños, sufren problemas de salud causados por la catástrofe. Tal como señala el informe de 2006 de la ONU, los desplazados por el accidente también sufren efectos psicológicos negativos causados por este. El estudio Radiation Induced Cancer from Low Dose Exposure del Committee for Nuclear Responsibility estima que el accidente de Chernóbil causará 475.368 víctimas mortales por cáncer. Otro estudio muestra un incremento de la incidencia del cáncer en Suecia. También se ha relacionado un cambio en la relación entre sexos en el nacimiento en varios países europeos con el accidente. El sumario del informe Estimaciones sobre el cáncer en Europa debido a la precipitación radiactiva de Chernóbil, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, publicado en abril de 2006, afirma que es improbable que los casos de cáncer debidos al accidente puedan ser detectados en las estadísticas nacionales de cáncer. Los resultados de análisis de tendencia en el tiempo de casos y mortalidad de cáncer en Europa no muestran, hasta ahora, un incremento en tasas de cáncer, aparte de los casos de cáncer de tiroides en las regiones más contaminadas, que se pueden atribuir a la radiación de Chernóbil. Sin embargo, aunque estadísticamente indetectable, la asociación estima, basándose en el modelo lineal sin umbral, que se pueden esperar 16.000 muertes por cáncer debidas al accidente de Chernóbil hasta 2065. Sus estimaciones tienen intervalos de confianza al 95% muy amplios, entre 6.700 y 38.000 muertes. Un estudio del GSF de Alemania, muestra evidencias de un incremento en el número de defectos congénitos en Alemania y Finlandia a partir del accidente. Comparaciones con otros accidentes. El accidente de Chernóbil causó algunas decenas de muertos inmediatos debido al envenenamiento por radiación. Además de ello se prevén miles de muertes prematuras en las décadas futuras. De todos modos, en general no es posible probar el origen del cáncer que causa la muerte de una persona, y es muy difícil estimar las muertes a largo plazo debidas a Chernóbil. Sin embargo, para entender la magnitud del accidente sí es posible comparar los efectos que han producido otros desastres, como por ejemplo, el fallo de la presa de Banqiao causó al menos la muerte de 26.000 personas debido a la inundación, y otras 145.000 murieron debido a las epidemias y hambrunas subsiguientes. El desastre de Bhopal, del cual la BBC informó que había causado la muerte a 3.000 personas inicialmente, y al menos otras 15.000 murieron de enfermedades subsiguientes. La Gran Niebla de Londres, donde los servicios médicos compilaron estadísticas encontrando que la niebla había matado a 4.000 personas inicialmente y en los meses que siguieron murieron otras 8.000. El desastre del MV Doña Paz. Este incendio de productos del petróleo mató a más de 4.000 personas. La inundación de Jamestown. 2.209 muertos. Incendio de la iglesia de la Compañía, Santiago de Chile, 1863, entre 2.000 y 3.000 muertos, según la fuente. Explosiones de San Juan y Cou de 1984. 600 muertos. Ayuda humanitaria a las víctimas de Chernóbil. Al informarse sobre el accidente, varias naciones ofrecieron ayuda humanitaria inmediata a los afectados, además de realizar promesas de ayuda humanitaria a largo plazo. Cuba ha mantenido desde 1990 un programa de socorro para las víctimas de este accidente nuclear. Casi 24.000 pacientes, de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia y Armenia, todos ellos afectados por accidentes radiactivos, han pasado ya por el Hospital Pediátrico de Tarará, en las afueras de La Habana. La mayoría de los pacientes son niños ucranianos afectados por la catástrofe, con dolencias que van desde el estrés postraumático hasta el cáncer. Alrededor del 67% de los niños provienen de orfanatos y escuelas para niños sin amparo filial.
El impacto social de la atención brindada es grande, porque estos niños no tienen posibilidades económicas para tratar sus enfermedades. Son evaluados y reciben todo tipo de tratamientos, incluidos trasplantes de médula para quienes padecen leucemia. En este programa, el Ministerio de Salud de Ucrania paga el viaje de los niños a Cuba y todo el resto de la financiación del programa corre a cargo del gobierno cubano. La ONG gallega Asociación Ledicia Cativa acoge temporalmente a menores afectados por la radiación de Chernóbil en familias de la Comunidad Autónoma de Galicia. La ONG castellano-leonesa Ven con Nosotros realiza un trabajo similar en las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Extremadura, Chernóbil el Cartea y Chernobileco Umeak en el País Vasco, Arcoiris Solidario en Navarra y Familias Solidarias con el Pueblo Bielorruso en Murcia. También se creó el Chernobyl Children Project International, y otros países como Irlanda o Canadá también ayudaron a los niños afectados. Situación de la central nuclear de Chernóbil desde 1995. Operación y cierre de la central. Ucrania era en 1986 tan dependiente de la electricidad generada por la central de Chernóbil que la Unión Soviética tomó la decisión de continuar produciendo electricidad con los reactores no accidentados. Esta decisión se mantuvo después de que Ucrania obtuviese la independencia. Eso sí, las autoridades tomaron varias medidas para modernizar la central y mejorar su seguridad. En diciembre de 1995 el G7 y Ucrania firmaron el llamado Memorándum de Ottawa, en el que Ucrania expresaba la voluntad de cerrar la central. A cambio, el G7 y la UE acordaron ayudar a Ucrania a obtener otras fuentes de electricidad, financiando la finalización de 2 nuevos reactores nucleares en Khmelnytsky y Rivne y ayudando en la construcción de un gasoducto y un oleoducto desde Turkmenistán y Kazajistán. En noviembre de 2000, la Comisión Europea comprometió 65 millones de euros para ayudar a Ucrania a adquirir electricidad durante el periodo provisional mientras se construían nuevas centrales. El último reactor en funcionamiento fue apagado el 15 de diciembre de 2000, en una ceremonia en la que el presidente ucraniano Leonid Kuchma dio la orden directamente por teleconferencia. Nuevo sarcófago. Con el paso del tiempo, el sarcófago construido en torno al reactor 4 justo después del accidente se ha ido degradando por el efecto de la radiación, el calor y la corrosión generada por los materiales contenidos, hasta el punto de existir un grave riesgo de derrumbe de la estructura, lo que podría tener consecuencias dramáticas para la población y el ambiente. El coste de construir una protección permanente que reduzca el riesgo de contaminación cumpliendo todas las normas de contención de seguridad fue calculado en 1998 en 768 millones de euros. Ucrania, incapaz de obtener esa financiación en el escaso tiempo disponible, solicitó ayuda internacional. Varias conferencias internacionales han reunido desde entonces los fondos necesarios, a pesar de que el presupuesto ha ido aumentando sensiblemente por culpa de la inflación. En 2004, los donantes habían depositado más de 700 millones de euros para su construcción, y desde 2005 se llevaron a cabo los trabajos preparativos para la construcción de un sarcófago nuevo. El 23 de septiembre de 2007, el gobierno de Ucrania firmó un contrato con el consorcio francés Novarca para su construcción, la cual comenzó finalmente en abril de 2012 y cuya finalización estaba prevista para el verano de 2015. Se prevé que la construcción de este sarcófago en forma de arca permita evitar los problemas de escape de materiales radiactivos desde Chernóbil durante al menos 100 años. Se trata de una gigantesca estructura de acero con forma de arco ovalado de 190 metros de alto y 200 metros de ancho que cubrirá por completo la actual estructura del reactor y el combustible, así como los materiales de residuos radiactivos que desataron la tragedia en 1986. Y es que el reactor accidentado aún conserva el 95% de su material radiactivo original, y la exposición a las duras condiciones meteorológicas de la zona amenazan con nuevas fugas. Ucrania ha firmado otro contrato con la empresa estadounidense Oltec para construir un gran almacén que haga las funciones de vertedero donde guardar los residuos nucleares generados. Para ello se está construyendo en la propia central un centro de almacenamiento de residuos de alta actividad.
El coste total del plan de ejecución del sistema de protección, del cual el nuevo sarcófago es el elemento más prominente, está estimado en 2.150 millones de euros. Solamente el coste del nuevo sarcófago se estimó en 1.500 millones de euros. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y más de 30.000 toneladas. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él mediante un sofisticado sistema de raíles. Se estima que tendrá una duración de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. La nueva estructura permitirá desmantelar el sarcófago y extraer el material radiactivo. En 2023 se espera completar la destrucción de la vieja estructura, la tarea más delicada de todo el proyecto pues implica trabajar en el interior del reactor. Desplome del techo. El 12 de febrero de 2013, debido al peso de la nieve, parte del techo de la estructura cayó sobre la sección de turbinas. En la cultura popular. En 1987, al año siguiente del accidente, el estadounidense Frederick Pohl publicó su novela Chernobyl, traducida al español ese mismo año por Rafael Marín, basada en los hechos reales de la catástrofe. En 1996, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en su canción El Noticiero hace referencia en una de sus estrofas a este lugar. En 1997, la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, publicó Voces de Chernóbil, un libro de estilo documental que recoge testimonios de personas afectados de manera directa e indirecta por el estrago. En 2007, se estrena el primer videojuego de rol y supervivencia de la saga Stalker, STALKER, Shadow of Chernobyl. La obra, desarrollada por GSC Game World, halla su inspiración en el incidente de Chernóbil, en la película Stalker de Andrei Tarkovsky y la novela Picnic extraterrestre de Arkady y Boris Strugatsky, anteriores al accidente, mezclando cada una de las premisas y conceptos para dar lugar a su propia ambientación e historia. El videojuego transcurre en una amplia zona que comprende tanto la planta de Chernóbil, como la ciudad de Pripyat y sus alrededores. En 2011, la película Transformers, El lado oscuro de la luna, el accidente de Chernobyl fue a causa de una parte de un motor del Arca, nave estrellada en la década de los 60, no por un accidente humano. En 2016, apareció la adaptación cinematográfica del libro de Alexievich, dirigida por Paul Cruchten, titulada Las Application, obra que conserva el estilo documental a través de la narración de testimonios de los sobrevivientes de la catástrofe. En 2019, el canal HBO emitió una miniserie en 5 capítulos titulada Chernobyl, reconstruyendo los hechos que se sucedieron desde el momento de la explosión, a través de las acciones de 2 personajes históricos, Valery Legasov y Boris Chervina. El primero fue un científico soviético que integró el comité de investigación del accidente de Chernóbil, alertando desde un primer momento sobre la extrema gravedad del asunto y tomando las decisiones técnicas sobre el terreno para contener la expansión del desastre atómico. El segundo, fue un alto dirigente político soviético que tuvo a su cargo en el terreno las decisiones políticas, para contener la catástrofe. Ambos murieron en el lustro siguiente, como consecuencia del accidente. El tercer papel protagónico de la serie corresponde a una científica bielorrusa llamada Uliana Komiuk, que no existió como tal, pero que sintetiza la actuación en el terreno de muchos científicos, muchos de los cuales también murieron en los años inmediatos como consecuencia de la radiación. El papel del bombero Vasily Ignatenko, también corresponde a una persona real, fallecida como consecuencia de la radiación, cuya memoria es tomada a partir del relato de su esposa.
En 2021 se estrenó la película rusa Chernóbil, la que tiene como protagonistas a los bomberos que acudieron al accidente. Véase también. Energía en Ucrania. Energía nuclear en Ucrania. Contaminación radiactiva. Accidente nuclear. Fisión nuclear. Hormesis. Lista de accidentes nucleares civiles. Modelo lineal sin umbral. Síndrome de China. Chernóbil, la noche del fin del mundo. Batalla de Chernóbil durante la invasión rusa de Ucrania de 2022.